Ya habían dicho que la anafilaxia es la aparición o la afectación de por lo menos 2 o más órganos, ¿no? Que puede ser desde levedad, leve, moderado, severa. Entonces, siempre decíamos, va a haber un componente de la piel y de las mucosas afectado, y de ahí alguno de los síntomas que puede ser normalmente una situación respiratoria, una situación cardiovascular, una situación o afectación gastrointestinal y como agregado una cuestión de tipo neurológica. Entonces, en base a eso, podríamos nosotros ir determinando si la reacción alérgica simplemente es una reacción alérgica, una reacción anafiláctica leve, moderada o severa, y nosotros decíamos que tenemos que evaluar esta situación para determinar el modo de actuar hacia hacia el paciente. Y ojo, decíamos, si el paciente presenta una reacción alérgica, lo podemos tratar de manera, o sea, alérgica, es decir, que no tiene un compromiso de otro tipo más que compromiso de tipo piel y mucosas. Si el paciente solo presenta una reacción de alergia o de hipersensibilidad, lo podemos tratar de manera ambulatoria, es decir, con medicamentos, desde monitoreo, a lo mejor si es que sucede en el consultorio, o ambulatoriamente en su casa, y ningún problema con medicamentos orales, etc. Pero si el paciente empieza a presentar anafilaxia, situación anafiláctica, decíamos que forzosamente requiere, obviamente, intervención inmediata en el consultorio, que ahí vamos a ir viendo los medicamentos, y forzosamente va a requerir una vigilancia posterior en el hospital. O sea, tú le das el paciente tiene síntomas de anafilaxia, aunque sea leve, tú le das una primera intervención, que así debe ser en tu consultorio. Afortunadamente, lo más importante es que podamos revertir esa situación, aunque el paciente aparente que esté bien o que ya no tiene ninguna situación, es importante la vigilancia hospitalaria. Porque acuérdate que el efecto de los medicamentos que tú le vas a brindar podría, obviamente, pasar el efecto y regresar la situación de anafilaxia ya estando el paciente en su casa, y entonces ahí sí, pues una situación que puede poner en peligro su vida. ¿Sale? Entonces esta parte sí quiero que les quede muy clara, que un paciente que presenta anafilaxia aún siendo leve y que con nosotros al intervenir medicamentosamente lo sacamos adelante, requiere a fuerza un control y una vigilancia hospitalaria para descartar una recaída. ¿Vale? Entonces espero que esta parte sí les quede muy clara. Luego, decíamos entonces que, ¿no? Y aquí veíamos una pequeña tablita que la analizamos, los diferentes síntomas, ¿no? Tanto desde las apariciones cutáneas, gastrointestinales, respiratorias, cardiovasculares y neurológicas. Y decíamos cómo saber si hay una situación desde lo leve hasta lo grave, ¿no? Y bueno, ahí íbamos teniendo un manejo de la colección de los síntomas para determinar la gravedad, y en este caso vamos a determinar la intervención respiratoria, la intervención medicamentosa, perdón. Ok, Gaby, sin problema. Hasta aquí una duda. Es que lo leyeron, alguna situación que tengamos que retomar. ¿No? Pues creo que no. Vale. Entonces decíamos que lo que empezamos a trabajar la clase pasada, lo que les decía que tenemos que tener como un objetivo final, es realizar un algoritmo, algo así como esto, de un protocolo de atención al paciente que tiene hipersensibilidad o alergia a un medicamento y que puede evolucionar a la anafilaxia, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ir armando al final, conforme vayamos analizando todas las intervenciones terapéuticas, y vamos a platicarlo, ¿sale? Y lo vamos a integrar.
Decíamos que las reacciones que más pueden poner en peligro la vida del paciente son las reacciones de acuerdo al tiempo de evolución, las reacciones de tipo inmediata. Entonces, todas aquellas reacciones que se presentan desde el minuto hasta los 60 minutos de administrado un fármaco son las que más frecuentemente van a presentar o pueden presentar reacciones de alergia y que pueden evolucionar a anafilaxia o a síndrome anafiláctico. ¿Vale? Y acuérdate que aquí practicamos que las reacciones de tipo inmediata también tienen que ver con la vía de administración. Entonces, una reacción de alergia inmediata va a ser, digamos, menos agresiva, menos florida cuando es por vía oral que cuando se da por vía... Bueno, voy a apagar tu micrófono, Zaira. Están bonitos tus canarios de fondo, pero lo voy a apagar. Que la vía intramuscular y la intravenosa, que es las que prácticamente son más rápidas en este sentido. Entonces, deseamos, si la manifestación clínica es la aparición inmediata de la urticaria, es una urticaria, ¿no? En este caso, recuerden, fácilmente, siempre tenemos que entender que una reacción alérgica, el principal órgano comprometido va a ser la piel. Entonces, en reacciones de alergia, en mayor o menor medida, va a haber sintomatología de la piel. Desde la aparición simple de manchitas, pequeños granitos, una comezón ligera a una comezón muy rápida, hasta el evento más exagerado, que es el angiodema. Y ojo, y te recuerdo, todos estos eventos de la piel, desde la aparición de manchas, la comezón, el rash, el prurito, la urticaria o el angiodema, si son solamente eventos limitados a la piel, nos quiere decir que es una reacción de tipo alérgica y que no va a poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, aunque se vea muy exagerado un angiodema, pero si solo tiene el angiodema, seguramente no va a haber problema en el manejo. Pero ojo, si tiene solamente los pequeños puntilleos o pequeños granitos de la piel, que a lo mejor no se ve tan exagerado y con pequeña comezón, pero se agrega un síntoma respiratorio, un síntoma gastrointestinal, un síntoma cardiovascular, ahí sí tenemos que tener mucho ojo y de actuar adecuadamente porque el paciente puede estar empezando a presentar anafilaxia. ¿Vale? Y entonces ahí quiero que hagan esa análisis y perdón que les insista mucho, pero sí hay que entender mucho esta parte, ¿no? Evento aislado de la piel, aunque sea muy exagerado, seguramente un manejo ambulatorio. Si se presenta afectación de piel y diferentes órganos o sistemas, aguas pueden estar desencadenando anafilaxia y la intervención debe ser mucho más eficaz. Entonces, les decía que puede incluso acompañarse del angiodema sin compromiso de otros órganos o sistemas. Les decía, el mecanismo adecuado son antihistamínicos de primera generación. Decíamos que, y lo platicamos en la clase pasada, que el mediador químico de cualquier reacción alérgica hasta la anafilaxia es la secreción exagerada de histamina. Lo veíamos en el desarrollo o en la base fisiopatológica de las reacciones de hipersensibilidad, que una de las principales formas de desarrollo de alergia es la secreción exagerada de ese mediador químico. Este mediador químico es el eje fundamental de la reacción y de retroalimentación, del feedback de retroalimentación del proceso inmunitario. Entonces, acuérdate que la histamina por sí solo tiene efectos vasoactivos localizados, pero en el sitio donde se está generando la inflamación o la alergia. Pero también tiene una retroalimentación tanto celular, es decir, activación química de otras células, y esa activación química de otras células secretan mayor cantidad de histamina y se hace un círculo de retroalimentación. Ahora, decíamos que los antihistamínicos no van a bloquear la producción de histamina.
Lo que tienen que bloquear los antihistamínicos son que la histamina actúe sobre los receptores celulares para la histamina. Entonces, les decía que a lo largo de prácticamente los receptores de histamina están diseminados en muchas partes corporales, muchas regiones corporales. Hablamos de 3 tipos de histamina, el H1, H2 y H3. Dependiendo dónde está ubicado esos receptores, va a ser la función específica. La mayoría de los receptores de histamina van a estar diseminados a lo que es la musculatura de los bronquios. Entonces, cuando la histamina hace efecto ahí, genera broncoconstricción, es decir, cierre de de los bronquios como tal, obliteración del flujo de aire en los bronquios. Hay receptores antihistamínicos en la piel, que es la cuestión del desarrollo de la roncha. Y hay receptores también antihistamínicos de la histamina, en la mucosa gástrica, en la mucosa, que tiene otras funciones. Los que más nos interesan están las cuestiones de la piel y los que están en la región de la bronquial. Si la gran cantidad de histamina interactúa en la mucosa bronquial, esa broncoconstricción genera ya la afectación del sistema respiratorio. Entonces, de estos antihistamínicos de primera generación, pues, bueno, platicamos el inicio, decíamos, es utilizar una vía de bloqueo rápido. El bloqueo rápido es mediante un antihistamínico que sea administrado por vía parenteral. Decíamos evidentemente que la mejor vía pues, tendría que ser la vía intravenosa, pero por cuestiones tanto de practicidad, de no tener un buen manejo de esa vía y porque en el consultorio estomatológico no podemos utilizar la vía intravenosa a menos que sea para una monitorización y eso ya implica la situación en una cuestión un poco más equipada. Entonces, no vamos a utilizar la vía intravenosa, decíamos es difícil, complicada encontrar la vena, canalizarlo y estamos en una situación de imperiosidad, pues más se nos va a trabar y vamos a hacer puros panchos y nunca lo vamos a canalizar. Entonces, para esto ocupamos la vía intramuscular. El antihistamínico de primera generación que vamos a utilizar es la avapena, el nombre comercial, y es la cloropiramina, en ampolletas de 20 miligramos sobre 2 mililitros. Entonces, tu paciente empieza a presentar reacción de hipersensibilidad, urticaria, un angioedema, rash cutáneo, ¿sale? Aisladamente, no tiene otra cosa, agregas inmediatamente el antihistamínico de primera generación, lo inyectas de manera intramuscular. Decíamos, una de las vías más, obviamente debe ser en la nalga del paciente, ¿no? Pero ante situaciones, veremos más adelante que hay cuestiones de urgencia, podemos utilizar de aplicación tanto la región deltoidea, es decir, la región de nuestro hombro, como la región de nuestro cuádriceps crural, es decir, la parte externa de nuestro muslo. Pero lo ideal, bueno, es utilizar la nalga, ¿no? Decíamos que una vez que inyectas o administras este antihistamínico de primera generación, vas a lograr un control entre un 70-85% de la reacción alérgica cutánea y después lo que requieres es dar un control al tiempo que dura el proceso inflamatorio. ¿Cuántos días decíamos que dura el proceso de inflamación inmunológica? ¿Cuántos días tarda? ¿Cuántos días tarda en quitarse un proceso de inflamación inmunológica? De 7 a 10 días. ¿De 10 días? Unos 7 días. De 7 a 10 días, efectivamente. Entonces, decíamos que es importante continuar con nuestro tratamiento porque hay que tener una cantidad de control
y de media plasmática adecuada para favorecer que este proceso antiinflamatorio se corte por completo, ¿no? Entonces, si tú, y hacer mucho hincapié en el paciente que debe de cumplir y concluir los 10 días de tratamiento antihistamínico, porque lo contrario, le pones la inyección, le das una pastilla el otro día, la deja, el tercer o cuarto día puede regresar a una reacción de hipersensibilidad y catalogarla como tardía. Pues la realidad es que es la misma, ¿no? Entonces, veíamos 3 tipos de antihistamínicos que ustedes pueden tener recetar o prescribir, ¿no? Hablamos, y que los 3 son muy buenos, muy medicamentos de buena posología, la mayoría prácticamente, o todos son de administración de cada 24 horas y con buenos efectos. Aquí, obviamente, pues, tiene que ver un poco la cuestión económica. Vamos desde el más accesible, que es la loratadina, y después la cetiricina, y ya el un poco menos accesible económicamente, la desloratadina, ¿no? Loratadina, cetiricina de 10 miligramos, desloratadina de 5 miligramos, ambas en vía oral, con tabletas de 10 y de 5 miligramos respectivamente, administración cada 24 horas por 10 días, ¿no? Normalmente se pide y solicita que esta administración sea por vía en la mañana, ¿sale? En la cuestión matutina, para que mantenga el efecto durante todo el día, ¿sale? Hasta ahí creo que íbamos bien, hasta ahí nos habíamos quedado en este pequeño recuento, la administración de antihistamínico como primer eje. Entonces, aquí cabe mencionar que es evidente que uno de los fármacos que ustedes debieran de tener como en su carrito de emergencias, en su carrito de urgencias, en el consultorio dental, es una caja de apena o de cloropiramina, ¿no? Si la quieren comprar como genérico intercambiable, la verdad nunca me he puesto a ver si genérico intercambiable, ya es como muy cotidiano utilizar esta marca, la Avapena. Entonces, esta sería uno de los medicamentos que deberían de estar como rectores en su cajita de urgencias para tratamiento de urgencia, ¿no? Entonces, la recomendación es que tengan un lugar especializado. Normalmente, en las clínicas grandes se utilizan los famosos carros rojos. Voy a cerrar tu micrófono, Carlos. Ah, ya lo cerraste ya. Entonces, normalmente en las clínicas grandes se utilizan los famosos carros rojos, que son literal un carrito con gavetas de color rojo, donde se contienen los elementos medicamentosos y de apoyo vital básico para una situación de urgencia. Ahí sí desconozco la normativa, si para un consultorio, en este caso de intervención dental, son un consultorio pequeñito, requieran un carro rojo como tal, pero bueno, ahí sería cuestión de investigar esos requerimientos de COFEPRIS. Pero si no lo hay como un carrito rojo, pues sí que ustedes tengan una caja, un cajón, una gaveta de su estantería destinada exclusivamente para colocar este tipo de medicamentos. ¿Por qué? Porque hacia el momento de alguna situación pueden acceder rápidamente a él y no lo estén buscando, que a ver dónde está esto, dónde está el otro, y mientras el paciente ya está entregando el equipo gachamente, ¿no? Pues, primer medicamento de rescate que deben de tener, una caja de Avapena. Luego, decíamos que en reacciones tardías, es decir, cuando el proceso antiinflamatorio está, digamos, en procesos a largo plazo, que ya les agarró en casa, normalmente las reacciones tardías tienden a no ser tan peligrosas para el paciente, pero sí tienden a ser más difícil de manejar. ¿Qué quiere decir? O sea, si el paciente, y muchas veces estas reacciones también tienen que ver con que el paciente no te avisa luego, pero bueno. Entonces, le administras un medicamento hoy, o lo está empezando a tomar hoy, y empieza con la reacción el día de mañana. Entonces, ya tiene las ronchas, el rash muy inflamado, muy doloroso, muy incómodo. Entonces, muchas veces con un antihistamínico oral o un antihistamínico como la Avapena, a veces es complicado que se le quiten las ronchas de momento rápido, ¿no? Entonces el paciente, pues evidentemente,
lo que es incómodo, es molesto. Digo, si alguno de ustedes alguna vez le ha tenido este tipo de reacciones de alérgica a algún medicamento o a algún alimento, las famosas intoxicaciones alimentarias, se acordarán que son situaciones muy molestas, muy molestas. La comezón y el prurito es intenso y la sensación de hipertermia es bastante. Entonces, para evitar y coartar rápidamente este proceso alérgico en estos pacientes, quedamos que vamos a utilizar corticosteroides de manera intramuscular, ¿no? Corticosteroides de manera intramuscular. Platicábamos la clase pasada, para que quede un poquito de recuerdo, que los esteroides, como en este caso los que hemos platicado, son los antiinflamatorios por excelencia. O sea, de hecho, estos se empezaron a utilizar en un inicio para quitar dolor, para quitar fiebre, para quitar la inflamación. Corticosteroides que nosotros producimos corticosteroides de manera endógena, ¿no? El cortisol, por ejemplo, estradiol y otras cosas son esteroides endógenos. El problema del uso de los esteroides a largo plazo es que afectan precisamente la corteza adrenal, que es la corteza donde se producen los esteroides endógenos. Entonces, por alguna razón, ¿no? Esta corteza adrenal se acostumbra a que tú le estés cortas de sopetón, los cortas de un tajo en tratamientos largos. Esta corteza adrenal reacciona de una manera exacerbada a la deprivación del medicamento, generando algo que se denomina síndrome de Cushing, que es una enfermedad que se caracteriza por retención de líquidos, inflamación, vasculitis y muchas otras cosas. Asimismo, también el uso crónico de esteroides, pues también afecta a otros órganos de manera sistémica como la piel, sobre todo, y riñón. Entonces, por eso los esteroides a uso prolongado como un tratamiento estable para quitar la inflamación o dolor ya no es recomendable. Se utilizan de manera así cotidiana y estable en ciertas enfermedades de tipo inmunitaria, como artritis, como lupus, que son con esta utilidad clínica y con dosis estandarizadas para cada paciente. En el caso de que nos atañe, el que nosotros utilicemos corticosteroides no vamos a dañar al paciente. Porque les he comentado que lo ideal es que solo utilice de este medicamento en la situación de rescate. Estamos en una situación del paciente con una reacción de hipersensibilidad cardíaca, tiene las ronchas molestas, mucha comezón, está como chango rascándose por todos lados. Entonces, para cortar de tajo rápidamente la situación, utilizamos un corticosteroide de manera intramuscular. Decíamos que el más habitual es la dexametasona. Dexametasona en ampolletas de 8 miligramos sobre 2 mililitros. Ojo, y decíamos que estas dosis que estamos platicando son para adulto, ya